Entonces, esto es Imagen Empresarial. Se publicó un documento muy interesante que se llama Perspectivas del agua en México, propuestas hacia la seguridad hídrica. Y me da gusto hablar esta mañana con su coordinador, Jorge Fuentes. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de hablar de este documento que realmente es muy importante en estos momentos, porque no solo identifica los retos y soluciones para atender toda esta compleja situación del agua que estamos viviendo en el país, sino que además genera una serie de orientaciones estratégicas para contribuir justamente a la discusión y a la divulgación como lo estamos haciendo ahorita en tu espacio. Claro. Y comenzaría por ello. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Hacia dónde está moviendo México? Hemos visto situaciones extremas en varias entidades del país en términos de la falta de agua. ¿Cómo está el país en materia de agua y cómo se identifica, digamos, por regiones? Mira, lo primero que te diría es que nuestro país lamentablemente ha tenido un incremento poblacional desordenado, con un desarrollo urbano desordenado, no ha habido planeación y ordenamiento territorial, y esto afecta sin lugar a dudas a la hora de que tú ves cómo en las regiones se concentra el desarrollo incluso económico del país. Porque tenemos un norte y un centro del país que ocupan el 78% del territorio, donde habita el 77% de la población, y se genera el mayor PIB, el 83% del PIB, pero solo contamos con 33% del agua disponible en esa región, mientras que en la zona sur y sureste, que ocupa menos territorio, 22% de territorio, donde vive menos población y se genera menos PIB, contamos con la mayor distribución de agua, es decir, contamos con 67% del agua. Todo esto implica grandes retos a la hora de que se presentan crisis como la crisis actual de sequía que tiene el país, porque en donde tenemos el mayor desarrollo económico no tenemos agua, y donde ahorita empezará una temporada y otro reto que son las inundaciones, porque eso es algo muy importante que hay que notar en este momento en el país, y al mismo tiempo tenemos sequía, como se está viviendo en los estados del norte y en ciudades como Nuevo León, como Monterrey, perdón, pero al mismo tiempo ya tenemos grandes inundaciones que se están presentando en ciudades de Sonora. Es decir, es compleja la situación, y eso implica grandes retos que el país debió de atender desde hace pues varias décadas, como es el tema de desarrollo de infraestructura, por un lado para garantizar el acceso al agua en épocas de sequía, pero también para enfrentar estos riesgos hidrometeorológicos que estamos esperando sucedan pues en este mes, ¿no? Claro, y diría, o por lo menos el otro día que estaba viendo el sitio del panel intergubernamental del cambio climático de la ONU, que tienen una herramienta bien interesante en donde, bueno, obvio dividen al mundo regionalmente. A México, digamos, la parte norte está en Centroamérica Norte y la parte más o menos del centro del país hacia el sur es pues, Centroamérica Sur. Y lo que veía es que y uno puede ahí hacer modelos, te ponen lluvias, etcétera, y cuál es la proyección considerando un incremento en la temperatura global de 1.5 grados centígrados, y lo que venía era más sequías y también más inundaciones, es decir, no es algo, digamos, coyuntural, ¿no? Porque se podría pensar, bueno, pues estamos viviendo momentos específicos en términos del clima, pero el otro año a lo mejor se normaliza y todo parece indicar que eso no va a ocurrir. ¿Y eso a qué orientaciones nos lleva? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué se tiene que considerar? Bueno, mira, lo primero que tenemos que hacer sin duda es garantizar el acceso al agua potable en cantidad y calidad adecuada para las poblaciones. Hoy en México aproximadamente 9 millones de personas no cuentan con agua disponible. Tenemos que promover también pues el abastecimiento del agua para todas las actividades productivas. Eso es algo muy importante. A veces nos olvidamos que todo el tema de disponibilidad del agua, no solo lo más importante y la primera garantía sin duda es el derecho humano al agua, pero también el uso del agua para el desarrollo económico del país, el agua para el uso industrial, el agua para el uso agrícola, y evidentemente en primer lugar el agua para el uso urbano. Entonces, lo que nosotros estamos planteando en estas orientaciones estratégicas, primero es aumentar la disponibilidad y eficientar el consumo,
robustecer el sistema financiero del agua, fortalecer toda esta gestión que hacemos del agua y sin duda garantizar estas inversiones que nos ayuden a atender los retos puntuales que, como bien lo mencionan, nos va a representar el cambio climático. Es decir, hoy sabemos que 24% de los municipios del país registran una alta vulnerabilidad al cambio climático. 106 municipios puntualmente son muy vulnerables a la sequía y 17 estados del país tienen una alta propensión a las inundaciones. En estos estados se concentra el 62% de la población. Entonces, lo que nos queda ahorita, y más que ser reactivos, nos queda hacer una planeación, sí para atender retos inmediatos, pero a largo plazo. Si no empezamos a transformar la manera en la que gestionamos el agua, siempre vamos a estar reaccionando porque bien lo mencionas, la sequía de este año, los impactos de la sequía de este año son consecuencia de la sequía que inició hace 2 años. En realidad ahorita estamos viviendo estas consecuencias de algo que inició hace 2 años y así serán cada ciclo de sequías que serán más intensos y pues tendrían que agarrarnos mejor preparados. Claro. Jorge, ¿cómo se debe gestionar el precio del agua? Porque finalmente lo que es escaso aumenta de precio si no hay mercados negros. Y ya lo observamos, por ejemplo, pues en muchas partes del país, ¿no? Pero aquí algo muy próximo en la Ciudad de México, pues la famosa venta de pipas, etcétera. ¿Qué se tendría que hacer con el precio del agua, tanto para consumo humano, obvio, como para los procesos industriales? ¿Cómo ven ustedes el precio? Bueno, mira, lo primero que tendríamos que determinar es que, bueno, lo que nosotros estamos pagando del agua, porque hay una fuerte discusión de el agua es un recurso gratuito, sí, lo que nosotros pagamos son los servicios de agua. Eso es algo muy importante. O sea, el que nos lleven el agua hasta la llave de nuestra casa es lo que tiene un costo. Ujú. Y lamentablemente los organismos operadores de agua están prácticamente en quiebra. Muchos de estos están en quiebra porque las tarifas del agua el agua o estas tarifas están sujetas a cuestiones políticas. Creo que lo primero que tenemos que hacer es despolitizar el tema del agua. Hay que valorar bien el costo que tiene el suministro, el costo que tiene de energía. Prácticamente el 60% del presupuesto de los organismos operadores de agua se va en el pago de la tarifa eléctrica para bombearla. Entonces, a partir de todo esto se tiene que establecer una cuota real del agua. Ayer estaba diciendo el presidente de ANEAS, que es el organismo que reúne a todos estos organismos operadores, que un valor real del agua tendría que representar el 3% del gasto de una familia. Eso lo dijo en una conferencia. No creo que tenga que ser el 3% del ingreso de una familia, pero sí un costo que no esté ligado a cuestiones políticas. A veces llega un presidente municipal y dice nadie va a pagar agua todo este año, ¿no? El agua es gratis. Te digo, aquí el tema es que tendríamos que establecer que lo que pagamos son los servicios del agua. Y evidentemente por el tema del costo de las pipas y el costo del agua industrial, bueno, pues la Conagua es la que establece el precio del agua para la tarifa industrial. El agua que se concesiona por bloques pues ya son cuotas que están establecidas, y que déjame decirte que ese pago que hace el sector industrial a la Conagua pues prácticamente lo que hace que sea viable su funcionamiento. Representa prácticamente el 90% de su presupuesto, es esa tarifa que se paga por bloques de agua para los usos industriales, es decir, es muy importante. Y pues cada entidad tendría que redoblar sus esfuerzos para este tema del mercado negro de agua. Hoy sabemos que hay como si esta palabra que se ha utilizado de huachicoleo de agua, existe. Hay un mercado incluso en los estados del norte con el tema del agua para el sector agrícola, como es un agua que no se contabiliza, que no se paga en realidad. Existe mucho mercado negro y controladores o saqueadores de Claro. esta agua. Pues Jorge, interesante este documento. ¿No? ¿Dónde lo podemos encontrar? Ahorita está disponible para descarga en la página de Agua Capital, que es www.aguacapital.org. La descarga es gratuita y se está moviendo también en las redes sociales de Agua Capital, de la red de agua de la UNAM.
Ahí lo pueden encontrar para su descarga. Es un documento muy fácil de leer, porque primero presenta un diagnóstico y al final una serie de propuestas muy interesantes sobre lo que tenemos que hacer. Gracias, Jorge. Ahí escuchamos a Jorge Fuentes, coordinador del documento de análisis y perspectivas del agua en México.